Julio del 21, coincidentes, problema B3. Ejercicio de inducción electromagnética. Dice, un solenoide de longitud 50 centímetros está formado por 1000 espiras. Aquí debería decir 1000 vueltas, ¿vale? Pero bueno. De radio 5 centímetros. El flujo magnético a través de dicho solenoide es 50 por 10 a la menos 3 Webers. Calcula la intensidad de corriente que circula por el solenoide. Bueno, si os acordáis, un solenoide, nosotros lo dibujábamos así, ¿no? Era un circuito enrollado en torno a un cilindro por el cual pasaba una corriente, y el hecho de que pasara por aquí una corriente creaba en el interior un campo magnético, ¿vale? Dependiendo de si la corriente tenía un sentido o tenía el otro, el campo magnético, que era longitudinal, que atravesaba el solenoide, podía ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si os acordáis, nosotros hacíamos un dibujo en el cual poníamos aquí arriba, por ejemplo, puntos, y abajo poníamos cruces. ¿Y eso qué significaba? Que el hilo iba hacia vosotros desde arriba y luego entraba hacia dentro del plano de papel desde abajo. Iba hacia vosotros desde arriba, ¿vale? En ese caso, en el caso que yo tengo ahora dibujado, aplicando la regla de sacacorchos, podríamos determinar, ¿vale?, que el sentido del campo magnético dentro del solenoide sería, en este caso, hacia la derecha, ¿vale? Que en este ejercicio importa poco, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos piden, ¿vale? Dice, calcula la intensidad de corriente que circula por el solenoide. Bueno, nosotros podemos aplicar la ley de Ampère para determinar la intensidad de corriente que circula, perdón, el campo magnético que se genera dentro del solenoide. El campo magnético, según la ley de Ampère, tendría la siguiente expresión. Acordaros que nosotros a veces nos daban, en vez de n partido de L, a veces nos daban n minúscula, que era el número de vueltas por unidad de longitud, es decir, las vueltas por metro. Pero en este caso no es un solenoide indefinido, no me dicen que tenga 5000 vueltas por metro, sino que me están dando la longitud del solenoide y el número de espiras. O sea que tengo n mayúscula y L, ¿vale? A mí lo que me están pidiendo aquí es la intensidad de corriente que circula por el solenoide. Fijaros, aquí en esta ecuación yo tengo tanto el número de espiras, 1000, como la longitud del solenoide, medio metro, como tengo también nu0, que es 4pi por 10 a la menos 7. Sin embargo, no puedo despejar de aquí porque lo que me falta es el campo magnético. Pero me están dando otra cosa. Me están dando el flujo magnético que atraviesa dicho solenoide. 50 miliwebers, ¿vale? 50 por 10 a la menos 3 Webers. Nosotros sabemos también que el flujo magnético que atraviesa una determinada superficie, en este caso el interior del solenoide, es el producto escalar de B por S. O sea que sería módulo de B por módulo de S por coseno del ángulo que forman. Fijaros, aquí las espiras tendrían un vector superficie que sería también longitudinal al solenoide. Es decir, que el vector superficie aquí dentro de cada espira y el vector campo magnético son paralelos. El ángulo que forman es 0, coseno de 0 es 1, ¿vale? Es decir, que si yo conozco la superficie del solenoide y el flujo magnético, con estas dos ecuaciones puedo sacar la intensidad de corriente, ¿vale? Mirad, tenemos aquí de la primera ecuación, ¿vale? Vamos a poner aquí la ecuación 1 y aquí voy a poner la ecuación 2 y las voy a poner aquí, ¿vale? Vamos a mover un poquito esto. Tenemos de la ecuación 1, tenemos que el campo magnético sería 4pi por 10 a la menos 7 por el número de espiras o de vueltas, 1000, por la intensidad partido de la longitud del solenoide, 0,5 metros. Y de la ecuación 2 tenemos que el flujo magnético, que es 50 por 10 a la menos 3 Webers, será igual al campo magnético por la superficie. ¿Cuál sería la superficie? Como cada vuelta es una vuelta circular y me están diciendo que la espira tiene un radio de 5 centímetros, perdón, 0,05 metros, cada vuelta sería pi r cuadrado.
Y como son 1000 vueltas, pues esto habría que multiplicarlo por 1000. ¿Vale? Es decir, que de esta ecuación yo voy a poder despejar de aquí el campo magnético. El campo magnético sería, dentro de este solenoide, el campo magnético sería 50 por 10 a la menos 3 partido de pi por 0,05, que es el radio de cada una de esas vueltas de solenoide al cuadrado, por 1000. Si hacemos esto, nos quedaría que el campo magnético en el interior del solenoide es 6,366 por 10 a la menos 3 teslas. Cogemos este campo magnético y aplicamos aquí para sacar la intensidad de corriente. Sería campo magnético por 0,5 partido de 4pi por 10 a la menos 7 por 1000. Y esto me deja una intensidad de corriente de 2,53 amperios. Esta sería la solución del apartado A, la intensidad de corriente que circula por dentro del solenoide. Bueno, pues me dice en el apartado B, dice, a continuación se sitúa en el interior del solenoide una espira de radio 2 centímetros, o sea que es una espira circular, ¿vale? De modo que su vector superficie es paralelo al eje longitudinal del solenoide. Es decir, que nosotros ahora aquí estamos metiendo dentro una espira circular de radio 2. Y me están preguntando la fuerza electromotriz inducida dentro de esa espira, ¿vale? Si la corriente que circula por el solenoide se reduce de forma lineal hasta anularse en 5 milisegundos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la ley de Faraday para calcular la FEM inducida, la fuerza electromotriz inducida, que es la opuesta a la razón del cambio entre el flujo magnético y el tiempo. ¿Pero qué es lo que me están diciendo aquí? Que la corriente que circula en el solenoide se reduce de forma lineal, es decir, no me van a dar una expresión en la que yo tenga t y tenga que derivar, sino que vamos a aplicar la ley de Faraday, pero como se reduce de forma lineal, en función de incrementos, ¿vale? Será la variación del flujo con respecto al tiempo. Es decir, que esto será menos flujo final menos flujo inicial partido de variación de tiempo. O sea que esto será menos. ¿Cuál es el flujo final? Pues como dice aquí que la corriente que circula por el solenoide se reduce hasta anularse, si al final la corriente se hace cero, si la intensidad de corriente se hace cero, el campo se hace cero, y si el campo se hace cero, el flujo se hace cero. O sea que el flujo final es cero. Entonces tendría menos, ¿vale? Luego lo voy a cambiar porque sería más. Tendría que hallar el flujo inicial. ¿Y cuál era el flujo inicial que atravesaba esta espira? Ya no el solenoide, ¿eh? El flujo que atravesaba el solenoide lo teníamos por aquí, era 50 por 10 a la menos 3. Pero claro, ahora estoy hablando de una espira solo. ¿Cuál es el flujo inicial que atraviesa esa espira? Sería B por S, que sería B por S por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forma el vector normal de esta espira y el campo magnético. Como el ángulo que forma es 0, el coseno de 0 es 1. ¿Cuál era el campo magnético que creaba este solenoide en su interior? Este campo magnético sí lo habíamos hallado aquí. Era 6,366 por 10 a la menos 3. ¿Y cuál es la superficie? Ojo, ahora ya no es la superficie de todo el solenoide, sino solo de esta espira. Esta espira me dice que tiene de radio 2 centímetros. Pues tendríamos que sacar la superficie de la espira, que ahora solo es una, pi por r cuadrado, 3,1416 por 0,02 al cuadrado. Y esto me quedaría una superficie de 1,257 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bueno, pues el flujo inicial
que atravesaba esa espira cuando el solenoide estaba funcionando sería 6,366 por 10 a la menos 3, que era el campo magnético que creaba el solenoide por esta superficie. Y esto me quedaría 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6 Webers, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo que estábamos haciendo. La FEM inducida, como el flujo final es 0 y el flujo inicial era 8 por 10 a la menos 6, 8 micro Webers, menos menos sería más, ¿vale? Y dividido entre la variación del tiempo. Dice que se ha anulado en 5 milisegundos. 5 por 10 a la menos 3. Esto es más, y me quedaría 8 por 10 a la menos 6 entre 5 por 10 a la menos 3, 1,6 por 10 a la menos 3 voltios.